Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del tercer año de secundaria. A, B y C les saluda una vez más su gran maestro para dar inicio a una semana más de Haciendo Historia con mi profesor Juan. Ante todo, felicitar a cada uno de ustedes por su cumplimiento durante la semana de la región Callao, ¿ya? Que todavía seguimos de fiesta. Muy bien, para dar inicio, pues vamos a desinfectar la zona donde nos encontramos, nunca se olviden de eso, lavar constantemente sus manos y sobre todo, no salir de casa, chicos. Ya tenemos que seguir cuidándonos, porque al cuidarnos nosotros, los jóvenes, cuidamos también a nuestra familia. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a continuar. Estamos en la etapa virreinal, la etapa en que los españoles nos habían invadido y vamos a ver ahora cómo se vivía económicamente en esa época, para lo cual entonces pasamos al Virreinato del Perú, organización económica del área Ciencias Sociales de la institución 5149 San Juan Bautista. ¿Qué competencia vamos a desarrollar? Construye interpretaciones históricas, vamos a analizar fuentes, comprender el tiempo histórico en lo que sucede y elaborar explicaciones. ¿Qué cambió cuando vinieron los españoles en la economía? ¿Cómo era antes y cómo era después la economía? Antes de la época incaica, después en la época española. Vamos a ver entonces los cambios y permanencias, chicos, para lo cual vamos a analizar nuestro propósito. Analizaremos cambios económicos que se produjeron durante el periodo virreinal. ¿Qué cambios se dieron? ¿Ya? ¿Por qué se cambió? ¿Qué incentivó este cambio? Así es que chicos, vamos a dar inicio entonces a la explicación de la clase. Muy bien, en este video chicos de la sesión número 21 vamos a ver las características de la economía colonial, las actividades económicas, formas de trabajo y transacciones económicas. Así que mi querido discípulo, vamos a estar atentos a la clase y a concentrarnos, lápiz y papel. Apunta lo más importante chicos, no te quedes con la duda, ¿ya? Vamos a ver, entonces vamos a empezar con las características de esta etapa virreinal. A ver, el mercantilismo. Se vivió una etapa de mercantilismo donde los países más ricos y desarrollados eran los que acumulaban metales preciosos. Por eso, la actividad más importante en esta época va a ser la minería. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir sacar oro y plata, que eran los principales metales que teníamos aquí en el Perú. El exclusivismo solamente se podía comercializar entre España y sus colonias. No podría comercializar con otro país. España también, otra característica era el intervencionismo. España controlaba toda la economía colonial, no permitía que las colonias se desarrollasen, le ponía una gran cantidad de prohibiciones y de trabas. ¿Ya? Entonces recuerda, el mercantilismo, acumulación de metales preciosos. Y para eso una actividad económica era la minería. La minería. Existían dos grandes minas en esa época, chicos. La mina de Potosí, que actualmente queda en Bolivia, de donde se cree que se ha sacado la mayor cantidad de plata de todo el planeta. El 50% de plata se encuentra en esta mina de Potosí. Y también se descubrió en 1564 la mina de mercurio, que quedaba en Huancavelica. Se descubrió una nueva técnica que se conoce como la amalgama, que consistía en juntar el mineral más el mercurio y que te quedaba la plata pura. Pero está bien, chicos, se trabajaba en las minas. Esta mitad minera va a ser el terror de las personas indígenas, ya que mató a gran cantidad de personas en este trabajo de explotación indígena. Era un trabajo que realizaban las personas desde los 18 años hasta los 50 años. Era un trabajo obligatorio en las minas por un pago ínfimo, un pago casi ridículo, ¿ya? Y fue la principal causa de que la población indígena disminuyera notablemente. ¿Y por qué se trabajaba en las minas? Porque se estaba viviendo el mercantilismo. Recuerda, mercantilismo, acumulación de metales preciosos. Las mejores minas que existían durante esta etapa virreinal, el dueño era el Estado español, ¿está claro? ¿Ya? Pero también habían minas pequeñas que esas tenían dueños privados, ¿ya? También aparte del trabajo en la mina, la mitad minera, también existían los obrajes. ¿Qué eran los obrajes, profesor? Era el trabajo
en talleres para fabricar telas y ropas, ¿ya? Eran los indígenas explotados en esta época, ¿ya? Se utilizaba para crear ropa utilizando el algodón y las lanas de los auquénidos, ¿ya? Pero era una forma también de explotación. Te explotaban en las minas, te explotaban en la textilería haciendo los obrajes, lo que se llevó a cerrar este tipo de trabajo. Pero muchas veces no se hacía caso lo que ordenaba el rey de España y siguieron trabajando en los obrajes, ¿ya? Los indígenas eran maltratados, y tanto así que se prohibía que los indígenas fabriquen telas o trabajos, prendas mejor que fabricaban los españoles. Por eso no había la competencia. El comercio era el monopolio comercial. ¿Qué es un monopolio comercial, chicos? Es cuando solamente existe un vendedor y muchos compradores. Este vendedor único era España, que vendía sus productos a las colonias y las colonias solamente le podían comprar a España. No podían comercializar con otros países como Inglaterra, como Holanda o como Francia. ¿Ya? No se podía comercializar. Solamente se podía comprar a España y España te podía vender a ti, nada más. Por eso se creó, recuerdan ustedes, una institución, ya lo vimos la clase pasada, la Casa de Contratación de Sevilla, que tenía que garantizar que se respete esta organización, este monopolio, ¿ya? Que consistía en que no podías comprar ni vender. Por eso existía un solo puerto en España, el puerto de Sevilla, ¿ya? Y como es un solo vendedor, este vendedor podría abusar y obligar a que compren o simplemente no te daba las calidades precisas. Por eso existía también el contrabando, que es decir, ingresar productos que no eran legales, que le compraban a Inglaterra, Francia y Holanda y eran vendidos aquí en el Virreinato del Perú. También en esta época en que se trasladaban los grandes minerales desde el Virreinato del Perú hacia España, existía el ataque de los piratas y los corsarios que van a afectar este monopolio. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario? Mira, un corsario, por ejemplo, Francis Drake, ¿ya? Era una persona contratada por un país, en este caso Inglaterra, para que robe las mercaderías que los españoles llevaban desde el Perú, del Virreinato del Perú hacia España. En las grandes embarcaciones llevaban oro, plata, ya saben, ¿ya? Mercurio de la mina de Huancavelica, plata de la mina de Potosí, se llevaban hacia España, pero en este trayecto en el barco eran atacados por los corsarios. Este corsario era contratado por un país, en este caso Francis Drake, Inglaterra, para que robe estos productos y se los entregaba a quién? A Inglaterra. A cambio de eso, Francis Drake recibía un pago. ¿Está claro? Ya, hasta ahí estamos claros. Profe, ¿y los piratas? Los piratas no eran contratados por nadie. Simplemente robaban las embarcaciones y todo lo que encontraban en esa embarcación se lo agarraban ellos. Esa es la diferencia. Corsario contratado, pirata trabajaba por su propia cuenta. Y esto afectaba el monopolio comercial que tenían los españoles. ¿Ya ves? Entonces ya tenemos la diferencia. Profesor, ¿había agricultura o no? Claro que sí había agricultura, sino cómo se alimentaban. Se desarrolló en las haciendas. Las haciendas se encontraban principalmente en la costa, ¿ya? Y se trabajaba con la mano indígena. Los indígenas eran los que trabajaban en las haciendas. Y recuerda también que ya habíamos visto que los negros habían venido de África con la finalidad de que trabajen en las minas, pero no resistían los climas muy fríos, lo cual va a llevar a que sean traídos a la costa y en la costa trabajaban en las haciendas, ¿ya? Los que ellos producían lo llevaban hacia los centros mineros para que se alimentaran ahí. Recuerda, principal actividad económica durante la colonia era la minería. En la época inca, ¿cuál era, profesor? En la época inca, la principal actividad económica era la agricultura. Pero como estamos en etapa de mercantilismo, acumulación de metales preciosos, tenían que llevarse toda la cantidad de metal precioso que se encontraba aquí en el Perú. Con los españoles también van a llegar nuevos cultivos, nuevos tipos de arado aquí a nuestro continente, ¿ya? Pero recuerda, chicos, la mita, explotación al indígena, los obrajes, la explotación del indígena también, ¿ya?
La industria manufacturera, todo lo que es trabajo a mano, como la artesanía, ¿ya? La metalurgia, todo eso, se juntaban todos estos trabajadores y formaban, ¿qué? Lo que se conoce como los gremios, ¿ya? Los gremios entonces se unían, gremios de artesanos, gremios de zapateros, todo eso, grupos, ¿ya? Que se formaban para que puedan trabajar durante esta época. También pues se van a traer nuevos animales, no estoy pasando lista, la vaca, el chivo, el chancho, habla, profe, ya nada, nada de esas cosas. Vamos a ver los sistemas de trabajo que existían en esta época. Ya les te vuelvo a repetir, la mita, trabajo obligatorio por turnos. Había otro tipo de mita, la principal y la que causó mayor cantidad de muertes era la mita minera, el trabajo en la mina. Pero también había la mita obrajera, hacer trabajos en las ciudades, la mita agrícola, trabajar en el campo, la mita ganadera, dedicarte a la ganadería, ¿ya? Pero todos eras explotado. El yanaconaje, profesor, ¿quién era el yanacona? Era el que se dedicaba, el que se había escapado de la sierra y había venido aquí a la costa porque quería evitar ir a trabajar ¿a dónde? A la mina y realizar la mita, que era obligatoria de 18 a los 50 años. Entonces venía aquí y se ponía al servicio de un español, ¿ya? Era una forma de servidumbre, era un trabajo gratuito. El yanaconaje entonces era ponerte a cargo de un español para que te cuidara y te protegiera. Las encomiendas, como recuerda que habían venido aquí los primeros conquistadores, ¿ya? Le encargaban a un español una cierta cantidad de terreno y de territorio, y en ese terreno había indígenas, a los cuales tú deberías cuidarlos, protegerlos y catequizarlos. ¿Qué quiere decir? Enseñarle la religión católica. Pero esto no se hizo, chicos. Los encomenderos, que eran los que se encargaban de las encomiendas, ¿ya? Los mandaban a trabajar a los indígenas en la agricultura, ¿ya? Los explotaban, ¿ya? La población era reprimida, maltratada. Los encomenderos fueron personas muy malas y que abusaban de las personas indígenas de esa época. También existían los esclavos, ¿ya? Como les dije, en las minas murieron gran cantidad de indígenas, tanto así que se habla, ¿ya? De que la mitad de la población indígena es un genocidio, desaparece por culpa de los españoles cuando nos invaden y porque nos mandaban a trabajar en las minas, ¿ya? Ante esta disminución de población faltaba mano de obra que trabaje, ya sea en las minas, ya sea en las haciendas, para la agricultura, para la minería y la ganadería. Entonces lo que va a pasar es que trajeron a los negros del África, pero recuerda que no se aclimataron al frío de la sierra y tuvieron que dedicarse a la agricultura, al servicio doméstico. Ese es el trabajo de esclavos, ¿ya? Que existía en esa época. Las transacciones comerciales, antes, chicos, no había dinero. En la época incaica no había dinero, es algo que cambió, ¿ya? ¿Y cómo, profe, cómo conseguían productos? Mediante el trueque. Se cambiaban productos, ¿ya? Una cantidad de productos era cambiada por otro. Pero en la época colonial virreinal, en 1565 se va a fundar la Real Casa Moneda, donde se va a comenzar a acuñar monedas, ¿ya? Moneda. Profesor, ¿y esas monedas cómo se llamaban? Los pesos castellanos, los ducados, los doblones, el escudo, y la más chiquitita era el maravedíes, los maravedíes. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver que estamos en la época colonial, una época de bastante explotación al indígena. La principal actividad económica era la minería. Existían dos minas principales, la mina de Potosí y la mina de Huancavelica. Potosí, donde se sacaba la plata, y de Huancavelica era una mina de mercurio. Para darle mayor pureza a la plata, existía una técnica que era la amalgama, que se juntaba la plata con el mercurio y quedaba plata pura. Por eso era muy importante. Existían los piratas y existían los corsarios. Los piratas robaban a las embarcaciones por su propia cuenta y se quedaban con toda la riqueza, y los corsarios eran contratados por otros países para que roben su esto. El monopolio comercial, las colonias americanas solamente podían comprarle
a España. No podían vender ni entre ellas mismas porque había el monopolio, el exclusivismo, los obrajes era trabajo en las telas. Muy bien, chicos, espero les haya gustado la clase. Cuídense y respondan bien su práctica. Se despide su gran maestro. Cuídense mucho. Hasta la próxima.